Romanos capítulo 11, verso 32 en adelante, la palabra del Señor dice de la siguiente forma: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, este pasaje es un pasaje enigmático. Vea usted que está en una parte al final del capítulo 11 de Romanos, y de una forma directa el apóstol entabla un tema acá que es profundo, porque habla acerca de lo misterioso que son los designios de Dios. Y también a la par de ello habla de lo, ¿qué podría decir? De lo incompetentes que nosotros somos para comprender esos designios de Dios. Literalmente, esta es una base bíblica que nos ampara y que nos ayuda para explicar por qué en muchas ocasiones nosotros, hermanos, nos encontramos simplemente inhabilitados, nos encontramos simplemente incapaces de comprender qué es lo que sucede, qué es lo que está ocurriendo, y luego, cómo es que el Señor permite ciertas cosas, ciertas situaciones que de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de razonar, pues nosotros procederíamos de una forma distinta, de una forma diferente. Pero hay algunas indicaciones en la palabra del Señor que nos ayudan a tener una mejor concepción de esto, a mejor una comprensión de todo esto. Hay un pasaje que habla, y lo voy a buscar acá, está en el Evangelio según San Juan. Téngame un poco de paciencia, ahorita lo encuentro. Está en San Juan. En este pasaje el Señor hace una declaración muy directa precisamente respecto a esta situación muy humana de no comprender, de no tener la capacidad de acoplarse al designio divino y de aceptarlo y de entenderlo, de ver cómo es que el Señor está obrando ahí en medio de todo eso. Está en San Juan capítulo 8, verso 43. Y lo leo, dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor pregunta. Y él mismo responde a renglón seguido, dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjese usted qué interesante esto y qué útil, ¿no? El Señor pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando el Señor dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje?, el Señor se está refiriendo al hecho de que Él habla de muchas formas, por supuesto, principalmente a través de su palabra, pero luego nosotros, en la experiencia de la vida diaria, nos encontramos con situaciones aparentemente perturbantes, sí, con situaciones que nosotros no podemos explicar, mayormente cuando afectan nuestra vida de forma directa, por ejemplo, a través de una enfermedad, a través de una pérdida material o incluso a través de la fatalidad de la pérdida de un ser querido. Y nosotros creeríamos en nuestro fuero interno que todo aquello pues no era necesario, que todo aquello pues no lleva a ningún bien, pero eso es según nuestra apreciación. Ahora, hay un problema que usted y yo tenemos, y es la dureza de nuestro corazón. Hay un problema que tenemos, y es que la Biblia habla de que nuestro corazón se ha engrosado y se ha vuelto insensible. Y no solamente nuestro corazón, sino que también nuestro entendimiento se ha vuelto materialista y se ha conformado a este siglo. Y eso nos hace a nosotros tener una óptica equivocada, errónea,
cuando observamos y contemplamos el panorama donde el Señor está actuando en nuestras vidas y simplemente no tenemos respuestas. Lo único que podemos hacer es asombrarnos, a veces quejarnos. Lo único que hacemos es simplemente no comprender, no entender. Pero verdaderamente lo que sucede es que hay algo en nosotros que nos ha afectado. Vea usted, humanamente, las concepciones, las cosmovisiones, conforme el tiempo pasa, han sido cambiadas. Nosotros podríamos leer las conclusiones y las ideas de las personas de principio de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX, y compararlas con las actuales, y simplemente son convicciones y conclusiones muy distintas. Si nosotros comparamos la forma como las personas piensan el día de hoy con el pensamiento de las personas del principio de la era cristiana, definitivamente vamos a tener cosmovisiones y concepciones muy distintas, muy diferentes. Si humanamente esto sucede al nivel terrenal, ¿cuánto será si nosotros tratamos de entender las cosas que Dios hace desde nuestra óptica terrenal en este momento, y máxime con el problema de que estamos nosotros sumamente mundanalizados, insensibles y alejados de los conceptos de Dios? Simplemente pues no vamos a entender nada. Va a parecer todo aquello sumamente inexplicable. Pero hay algo que normaliza al hombre, y esa es la buena noticia del día de hoy. Hay algo que lo estabiliza, hay algo que lo normaliza, que lo equilibra. Hay algo que nos hace a nosotros estar equilibrados en medio de este balance, y es el contacto asiduo que nosotros tengamos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, hermanos queridos, es la verdad. La palabra del Señor contiene, ¿sabe usted?, el concepto exacto, el concepto preciso acerca de todo, acerca de lo que nosotros debemos esperar del futuro. La palabra de Dios lo tiene, el concepto acerca de cómo criar a nuestros hijos, cómo llevar un matrimonio, acerca de qué esperar dar y qué esperar recibir en una amistad también. El concepto de la vida y más allá de la vida está claramente explicado en las Escrituras. El concepto de la riqueza, el concepto de la belleza, está claramente explicado en las Escrituras. El concepto de la salud está explicado en las Escrituras. Óigame bien, en la medida en que nosotros nos arropemos con el concepto bíblico y nos introduzcamos dentro de esa cosmovisión, en esa misma medida, nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento se va a acoplar para comprender las cosas que el Señor está haciendo, que quizás de otra forma nos parecerían inexplicables. Pero cuando el individuo, cuando el hombre o la mujer hacen de la palabra del Señor el centro de su vida, el centro de su esperanza, el centro de su cosmovisión, cuando la óptica nuestra está empapada en gran manera por el concepto de la palabra del Señor y nosotros vivimos dentro de eso, entonces sucede algo. ¿Sabe qué? Estamos nosotros cada vez más cerca de comprender, de entender, de que no nos parezca como algo extraño o ajeno todo aquello que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Al apóstol Pedro le pareció sumamente extravagante, extraño y tal vez hasta nocivo algo que él estaba experimentando, y las palabras del Señor Jesús para él fueron estas, usted las debe de recordar. El Señor le dijo: Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo puedes entender, pero lo entenderás después. Oh, hermano, estas palabras sumamente profundas, sumamente impactantes para el apóstol Pedro, hermano, simplemente eran una terrible y tremenda verdad, porque él, el apóstol Pedro, en ese momento no tenía la capacidad
de acoplar su entendimiento a aquello que el Señor estaba haciendo con él. Él no lo entendía. ¿Por qué razón? Porque bueno, a Pedro le faltaba crecer espiritualmente. Pedro necesitaba estar mucho más imbuido, sumergido en la vida espiritual para poder dar una explicación a aquello que el Señor estaba haciendo con su vida. De momento nosotros podemos sacar una conclusión feliz, y la conclusión feliz nos la otorga la fe más elemental y la fe más básica, que nos lleva, ¿sabe una cosa?, a creer y a confiar en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha llamado. Y este es un consejo que le doy. En algún momento usted podrá quejarse y decir, bueno, yo no entiendo qué es lo que el Señor está haciendo. Y no lo entiende porque se está viendo afectado su patrimonio. No lo entiende porque está siendo usted exigido quizás al máximo por una prueba de una enfermedad, qué sé yo. Cuando eso suceda, solamente crea. Crea de todo corazón en estas palabras. La Biblia dice que los pensamientos del Señor, dice, son más altos que nuestros pensamientos. La palabra del Señor dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y esto es esclarecedor. También dice que sus pensamientos acerca de nosotros, dice, son pensamientos de paz. Entonces, aunque yo no tenga una explicación concreta y precisa, exacta, de qué es con exactitud y con detenimiento, de forma específica, qué es lo que Él está haciendo en mi vida, puedo tener confianza de saber de que esos pensamientos, esos planes tan elevados, que quizás no los alcanzo a comprender, tienen como fin, como propósito, un bien para mí. Así es que la fe básica, hermanos, nos ayuda mucho en todo esto. Y luego, para explicar nuestra incompetencia de por qué no entendemos, ya tiene que ver con un trabajo de cómo nosotros estamos apegados al concepto de la Escritura. Si el concepto de la Escritura ha permeado de forma profunda y ha impactado nuestra mente, y no solo nuestra mente, sino también nuestra conciencia, de tal manera que la palabra de Dios mora en nosotros, en esa misma proporción, nuestra capacidad de entendimiento también se incrementará y podremos, ¿sabe una cosa?, explicar por qué las cosas están pasando, aquellas que parecen enigmáticas e inexplicables. Cuando el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después, se estaba refiriendo al hecho de que sí hay algo que va a ocurrir en nuestra vida conforme el tiempo pasa, ¿verdad? Generalmente esto es así. Conforme el tiempo pasa, algo ocurre, hermanos. Y es que nosotros vamos madurando, sí. Nosotros vamos creciendo. Nosotros vamos avanzando. Nos vamos desarrollando en la vida espiritual, vamos madurando. Y eso es así porque recuerda el pasaje de Proverbios que dice que la vida del justo, ¿lo recuerda? Dice, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Implicando eso que definitivamente la experiencia nuestra nos lleva cada vez dentro de un avance, hermano, dentro de un crecimiento. La magnitud del conocer al Señor se incrementa cada vez más. Conforme el tiempo avanza, esa intensidad de ese conocimiento, hermano, se va incrementando en nosotros y se va acumulando, como lo dice Pablo, como un inmenso peso de gloria. Por eso es que el Señor le dijo eso a Pedro. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Después, sí, cuando pase el tiempo. Después, cuando las experiencias vayan pasando sobre tu piel y sobre tu pellejo. Cuando tú apliques tu vida y te conviertas verdaderamente al concepto de la palabra del Señor. El tiempo hace todas esas cosas, hermanos. Y entonces nosotros tenemos una mayor capacidad de comprensión y entendimiento. Pero ahora vuelvo al pasaje de Juan para dejarlo, solamente para tomar un poco de él. Ahí el Señor dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
Cuando él habla de su lenguaje, habla de esas cosas que él hace que nosotros no entendemos. El dicho chapín, ¿cómo dice? Dice al entendido por señas, ¿no? Uno debe de saber, hermano, que el Señor está obrando en nuestra vida, ¿no? Y debe de saber que el Señor está obrando en nuestra vida no solamente cuando cosas buenas, aparentemente buenas, pasan. Porque cuando a uno le suben el sueldo, uno dice, ay, gracias, Señor, ¿verdad? El Señor está conmigo y usted está contento. Cuando usted va a hacerse los exámenes con el doctor y el doctor le dice, mire, ya quisiera yo tener estos exámenes que le dieron a usted. Usted levanta las manos y dice, ay, Señor, gracias que yo soy tu hijo o soy tu hija, ¿no? Pero cuando a usted le dicen de que tiene un familiar enfermo, cuando le dicen que le van a quitar el trabajo, cuando le dan una mala noticia, digo aparente mala noticia, nuestra reacción, hermanos, es distinta, ¿no? Y sentimos nosotros que nos está empezando a ir mal. Tengamos una cosa bien clara, hermanos, al cristiano nunca le va mal. Oh, sí, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Y si vamos a creer las escrituras, tenemos que entenderlas, hermanos, al cristiano nunca le va mal. Debemos de traer a colación muchos pasajes de las escrituras. Uno de ellos es el Salmo 91 en el verso 10. Hay que memorizar ciertas escrituras, mis hermanos. El Salmo 91 en el verso 10 dice así: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es lo que dice. Y el pasaje continúa, dice en el verso 11, pues a sus ángeles, dice, dará mandamiento acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. El pasaje sigue explicando y dice, sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Mire, hermano, lo que dice el Salmo 91, del verso 10 al verso 12, está literalmente haciendo una declaración, pero completa y total, de que a nosotros, el pueblo de Dios, no nos puede ir mal. Tenemos acompañamiento celestial. Los ejércitos celestiales, hermanos, enviados de parte de Dios, están a nuestro alrededor, cuidando nuestros pasos, cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Y ello no implica que en algún momento, hermano, usted experimente algún tipo de golpe, a veces un duro golpe, pero todo ello tiene un propósito. Detrás de eso está el Señor manejando la situación. Así es, hermano. Le voy a contar la experiencia de un hombre en el espíritu y de un hombre que no está en el espíritu, los dos en el mismo lugar. Esta narración la encuentra usted en Primera de Reyes, es la experiencia del profeta Eliseo. Y con él está su siervo. No se sabe si el siervo es Jesse, porque ahí no dice quién es el siervo, ¿no? Pero dice que él tenía a su siervo. Tocan a la puerta y cuando tocan, entonces el siervo del profeta va a abrir la puerta y lo que abre cuando abre la puerta, lo que mira, ¿sabe qué es? A los asirios, hermano. Hay que leer un poco de historia universal para saber quiénes eran los asirios. Hermanos, eran tremendos ejércitos armados hasta los dientes, diestros en cualquier tipo de batalla, y esos soldados llegan a tocar a la puerta del profeta para llevárselo cautivo y matarlo. Por alguna razón, el siervo todavía cierra la puerta y va con Eliseo y le dice, mira, nos vienen a matar. Saber qué clase de turbación llevaba aquel pobre individuo, hermano, que llega con el profeta y llevaba escrito en el semblante el miedo, ¿no? Y el profeta, un hombre lleno del Espíritu. Cuando digo un hombre lleno del Espíritu, debemos de entender a qué se refiere eso, hermano. Lleno de la visión del Dios vivo, lleno de la cosmovisión bíblica, lleno de la óptica del Espíritu. Eso significa cuando alguien está lleno del Espíritu. No estoy hablando de alguien que hace cosas, que mira cosas, no, hermano. Lleno precisamente de la palabra de Dios. Fuerte, docto, robusto, un hombre espiritual
hermano, ¿sabe una cosa? Sólido. Y entonces viene y le dice, él al siervo, no tengas miedo, le dice. Y hace una oración, hermano. Y le dice él al Señor, Señor, te pido que le abran los ojos a este hombre y pues para que vea la realidad de las cosas, ¿no? Porque nosotros humanamente, le digo, hermano, miren, no percibimos. Humanamente no nos damos cuenta, hermano. Necesitamos ser auxiliados por la fe para creer las escrituras. Y entonces sucede algo. Al siervo se le son abiertos los ojos, hermano. Y luego va y abre nuevamente la puerta. Y ahí estaban las huestes de los ejércitos extranjeros que venían a hacerles daño. Pero no le llamó la atención eso, sino que le llamó la atención los montes que estaban alrededor de ellos. En esos montes estaban, dice, blancos por los carros celestiales que estaban cuidándolos a ellos. Cuidadito, un soldado de esos asirios llegaba e intentaba hacerles algo porque las huestes del Señor estaban ahí afuera. Y eso lo pudo ver el siervo. Y entonces algo pasó. Y lo que sucedió es que vino paz a su corazón y se dio cuenta esto, que son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Que es más grande el que está con nosotros que el que está con los adversarios. Hermanos amados, y esto debe de ocurrir en nuestra vida cuando las situaciones conflictivas, inexplicables, se presentan. Y entonces nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, yo soy un hombre de poca fe. Soy un hombre que duda. Soy un hombre que no tengo el entendimiento desarrollado. Soy un hombre que tengo flaquezas. Pero mi confianza está puesta en ti. Yo no entiendo, pero no importa no entender. Lo importante es creer. Lo importante es creer que aquel que te llamó es también el que te ha dicho no se duerme el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero. Él te lo ha prometido, Él te lo ha dicho. Y la circunstancia que se presente, cualquiera que ésta sea, por muy difícil que parezca, detrás de todo eso está el Señor en control, en dominio, permitiendo que ciertas situaciones se presenten porque tienen un propósito benéfico para tu vida. Tienen un propósito formativo. Pero si nosotros fuéramos más avanzados, más avesados, si nosotros fuésemos, ¿sabe una cosa? Llenos del Espíritu, nos daríamos cuenta que nunca estamos solos. Nos daríamos cuenta, hermanos, que el Señor está ahí obrando. Reconoceríamos de inmediato, ¿sabe una cosa? El trazo de la mano de Él obrando a nuestro alrededor. Y esa pericia, esa capacidad, ese dominio se consigue cuando nosotros estamos imbuidos, empapados, ¿sabe una cosa? Llenos, como lo dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando eso pasa, entonces, todo es explicable. Así es. Todo es explicable. Y si algo no tiene una explicación con detalle, la explicación sencilla y simple de la fe básica es: el Señor está detrás de todo esto. Él no me dejará ni me desamparará, porque ahí lo dice en el Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y eso no solo es hoy, eso no solo fue ayer, eso no solo fue cuando hace un mes, no. Eso es en todo momento de nuestra vida y de nuestra existencia. Así es que hay un Dios maravilloso, es un Dios glorioso, es un Dios grande. ¿Cómo podríamos? Simplemente es inexplicable. Él haciendo cosas maravillosas todo el tiempo, hermanos amados, a nuestro alrededor. Tengo un pasaje acá para fortalecer un poco más este tema tan importante. Está en el libro del profeta Isaías. Déjenme buscarlo acá rápidamente. Aquí está. En Isaías, en el capítulo 28, verso 21. Oiga, este pasaje dice así:
Porque Jehová, dice, se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Aquí el profeta Isaías está hablando de algo que el Señor hizo en Gabaón. Le quiero decir algo que él hizo en Gabaón. El Señor detuvo la sombra para que Israel pudiese pelear con sus enemigos. El Señor detuvo el tiempo, hermanos. El Señor detuvo el tiempo, así como usted lo oye. Y usted dirá, ¿y cómo es posible? Sí, hermanos, yo le digo, hay 2 versos en la Biblia donde se habla que el Señor ha detenido el tiempo. Y la suma de esos 2 periodos es un día. La misma NASA ha hecho esos análisis. Falta un día en el universo. Son cosas que nuestro Dios hace, hermano. Y la explicación está en 2 versos de la Biblia. En uno está en Jueces y otro en el tiempo de Josué, cuando Josué peleaba contra los enemigos. Una extraña obra, hermano. Así, inexplicable. Pero aquí dice, el Señor se levantará, dice, y hará su extraña obra, hará su operación extraña. Extraña, hermanos, a la mentalidad humana. Extraña al concepto terrenal, pero en su perfecta normalidad y estabilidad de acuerdo a la cosmovisión bíblica, la que es la cosmovisión celestial. El hombre en el espíritu se adapta, se acopla con perfección a todo esto que para la mente terrenal parece una locura. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a los corintios, todas estas cosas son locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. El mundo no entenderá jamás todas estas cosas. Y en la medida en que nosotros, mundanalizados e infectados, ¿sabe una cosa? Por esta materialidad terrena, estaremos simplemente inhabilitados e incapaces de comprender las obras gloriosas que el Señor hace a nuestro alrededor para beneficiarnos. Vuelvo al pasaje donde inició esta meditación, que yo considero que merece más atención porque el día de hoy no le hemos dado la cobertura necesaria. Aquí en Romanos capítulo 11, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Son riquezas, hermano. Y dice, cuán insondables son sus juicios. Cuando habla de insondable se refiere a la sonda. Una sonda es un elemento mecánico que sirve para medir donde es imposible hacerlo de otra forma. Por ejemplo, mandan una sonda al fondo del mar, que sería una especie como de plomada, con un peso abajo y con un cable. Pero esa plomada es especial porque lo que tiene es que va midiendo la profundidad. Y la ponen ahí y se va hasta el fondo. Y hay un momento en que la sonda pues toca el fondo, ¿no? Y también arriba hay un dispositivo que dice cuánto es la profundidad. O la sonda también sirve para sumergir algo a cierta profundidad, ¿verdad? A 100 metros, ahí está la sonda, para eso sirve para medir. También usan sondas aerostáticas para medir, por ejemplo, cosas arriba de la Tierra, y son globos aerostáticos, son globos que funcionan como una sonda, y llevan también un dispositivo para medir. Esa es una sonda, sirve para medir. Aquí dice, cuán insondables son sus juicios. Significa cuán inmedibles. O sea, usted y yo no llegamos ahí, hermano. Y le voy a decir una cosa, aún el hombre en el espíritu, aún el hombre lleno del espíritu, porque cuando Pablo está escribiendo esto lo está hablando él en los términos de él, no en los términos de un cristiano que no lee la Biblia. Esto lo está diciendo él en los términos de él, de un apóstol, hermano, que recibe palabra inspirada. Eso ya no existe el día de hoy. Hermano, y él está diciendo eso.
cuán insondables son sus juicios. Cuando habla de juicio, está hablando de sus determinaciones. Lo que él determina, hermano, para un hombre en el espíritu le parece simplemente, yo no lo entiendo, no me lo puedo explicar, decía Pablo, hermano. Es inmedible, es imposible, insondable. Y luego dice, e inescrutables, dice, sus caminos. Cuando se habla de que es inescrutable, significa que no se puede ver, no se puede divisar hasta allá. Es como cuando usted se para en la parte más alta de un edificio y mira hacia el horizonte y por allá es probable que vea un camino y el camino finaliza y ya usted hasta allá ya no mira. Algo así es lo que el apóstol está diciendo. Inescrutables sus caminos. O sea, no puedo divisar, no puedo ver, porque es tan profundo. Lo ideal de todo esto es que es algo bueno. La fe básica, la fe fundamental nos ayuda. Y le digo algo, hermano, este es un consejo personal. No importa no entender. Lo importante es creer. Crea de todo corazón que el buen Dios está obrando en su vida. También el buen Dios le ha dejado un mecanismo para entender. Plegarnos a lo que su palabra dice. Recibirla con mansedumbre y aplicarla a nuestra vida incrementa nuestro nivel de entendimiento, hermano. ¿Sabe una cosa? Otro consejo importante. Desmundanalizarnos, porque somos sumamente mundanos. En la medida en que nos desmundanalicemos, en esa medida también vamos a tener un mejor entendimiento, porque la óptica bíblica, la cosmovisión del Espíritu, va a ser nuestro ámbito, hermanos, y vamos a estar más familiarizados para comprender lo inentendible. Amén y amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos queridos, y vamos a poner en manos del Señor nuestras vidas, pidiéndole que nos ayude. ¿Sabe una cosa? Para que nuestro entendimiento se acople cada vez mejor a lo que Él hace alrededor nuestro cada día. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti dándote las gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, sobre los que te temen, y su justicia, Señor, sobre los hijos de los hijos. Oh, Señor, tú estableciste en los cielos tu trono y tu dominio, Señor, es sobre todo. En esta hora, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas y rogamos tus favores y tus misericordias, a fin de que cada vez nosotros tengamos un mayor nivel de entendimiento, un nivel mayor de comprensión, Señor, de tus propósitos para nuestras vidas. Tus juicios insondables, tus caminos inescrutables se vuelven cada vez, Señor, más accesibles a nuestra capacidad de comprensión. Se vuelven cada vez, Señor, más asimilables a nuestros límites, Señor, cuando nos acercamos a tu palabra. Por eso, permite que tengamos cada vez un mayor acercamiento a tu palabra, Señor. Permite que esta sesión cada domingo, Señor, pueda ser más visitada, Señor, por tu pueblo. Que nosotros no nos abstengamos de escuchar tu palabra, porque tu palabra trae ese remiendo, esa sanidad, esa solución, esa claridad. Tu palabra trae, Señor, para nosotros todo este entendimiento que necesitamos incrementar, porque esos niveles de paz, esos niveles de reposo y de descanso, Señor, los necesitamos en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, danos una semana productiva, una semana de provecho, una semana en la que experimentemos la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te pedimos esto, dándolo por hecho, porque te lo estamos pidiendo, mi Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén.